Hola querida familia de Cocina Vegan Fácil, una vez más con ustedes. En esta ocasión les tengo esta receta de unos ricos bollitos o panecitos que no tienen gluten. Están hechos con harina de tapioca y con un relleno de queso súper buenos, esponjositos. Así es que son unos panecitos bien sencillísimos de hacer. Recuerden que tenemos tienda en línea cocinaveganfacil.com, donde tenemos la harina de tapioca. Ahí la pueden conseguir y bueno, pues vamos a comenzar. Panecitos de harina de tapioca sin gluten. Para elaborar estos deliciosos panecitos de tapioca sin gluten vamos a necesitar una taza de harina de tapioca. Esta la tenemos en nuestra tienda en línea cocinaveganfacil.com. Ahí la pueden conseguir o podrían comprar también las perlas o bolitas de tapioca en el supermercado, licuarlas y así obtener la harina de tapioca. Vamos a necesitar también un cuarto de taza de harina de maíz con la que se hacen las tortillas. Leche vegetal, la necesaria. Yo aquí tengo 3/4 de taza de leche vegetal. Esta es de soya, puede ser también de almendras. 3 cucharadas de aceite vegetal, 1,5 cucharaditas de sal, 1 cucharada de azúcar, de 10 a 11 gramos de levadura para pan. La encuentran también en cualquier supermercado. Y por último, para rellenar nuestros panecitos, queso mozzarella vegano, que también se encuentra ya en cualquier supermercado. Comenzamos por encender el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Vertemos la leche vegetal en un recipiente y nos lo llevamos a la estufa. Encendemos el fuego y calentamos solo un poco, a que al colocarla sobre la palma de la mano no nos queme. Apago el fuego y lo retiro de la estufa. Agregamos los 10 u 11 gramos de levadura aquí mismo. Agregamos la cucharada de azúcar y mezclamos. Dejamos reposar por 10 minutos aproximadamente. Pasados los 10 minutos agregamos la taza de harina de tapioca a un bowl. Agregamos también el cuarto de taza de harina de maíz, vertemos la leche con la levadura, las 3 cucharadas de aceite y la 1,5 cucharadas de sal. Mezclamos bien. Cuando ya se comience a integrar la leche vegetal o los líquidos, vamos a tener que amasar con las manos limpias. La masa está algo seca, vean, aquí siento que todavía está seca, entonces agregamos poco a poco más leche vegetal y mezclamos con la mano. Vamos agregando leche vegetal según veamos que sea necesario, hasta que la masa se sienta ya homogénea, que se sienta ya manejable. Yo agregué posiblemente 1/3 de taza más de leche vegetal. Amasamos o mezclamos bien hasta obtener esta masa, vean, así, que no se nos pegue en las manos, pero que tampoco esté seca o con rastros de harina. La ponemos aquí en el bowl y la tapamos con un trapo de cocina limpio y dejamos reposar por 15 minutos. Pasados 15 minutos destapamos o retiramos el trapo de cocina y la voy a cortar por la mitad. Esa mitad por la mitad y así hasta obtener unos 8 pedazos, 8 partes. Tomo una de las partes y la amaso un poco con las manos. Hago un hueco en el centro y agrego queso mozzarella vegano. Cierro y amaso para dar forma al panecito, así redondo, como una esfera, y lo coloco sobre una charola con papel para hornear, o si no tienen papel para hornear podrían untarle un poco de aceite también al molde. Y así vamos haciendo con todas las partes de la masa, ahuecando, agregando queso mozzarella vegano, cerrando, haciendo la forma del bollo o panecito y colocándolos sobre la charola. También, si sienten todavía muy seca la masa, podrían ir agregando un poquito de leche vegetal. Ya que los tenemos así, barnizamos con leche vegetal, untando cada panecito por la parte de arriba, que queden bien mojaditos de leche vegetal. Esto es para que doren. Bueno, ya los tenemos listos, vean, aquí están todos. Nos los llevamos al horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por 20 minutos. Pasados los 20 minutos, los retiramos del horno y vean qué doraditos y esponjositos bollitos nos quedaron, sin gluten y súper buenísimos. Vamos a probarlos.
Querida familia, vamos a probar estos deliciosos panecitos o bollitos elaborados con harina de tapioca. Recuerden que la harina de tapioca, ya sea que la puedan conseguir en forma de perlas o de unas bolitas blancas que venden en cualquier supermercado, y las tendrían que licuar y así sacar su harina, o podrían comprar la harina de tapioca en nuestra tienda en línea, que es cocinaveganfacil.com. Quienes ya tengan la harina van a poder hacer estos bollitos muy ricos sin gluten, y aparte con el rellenito de queso mozzarella vegano, que también se consigue en cualquier supermercado. Así es que vamos a probarlos. Vamos a tomar este panecito, vean nada más, dorado por arriba, vean por abajo también está doradito. El ponerle la leche vegetal arriba cuando está horneándose es para que dore precisamente. Vamos a abrirlo para que vean nada más, vean vean lo esponjosito que se ve y el relleno quesoso, y vean nada más esto. ¡Qué delicia! Esponjosito. Vamos a probar este de acá, vamos a probarlo. No, hombre. Qué delicia de panecito, está esponjoso, el quesito está súper derretido, se mezcla con la masita del pan, doradito, crujiente de afuera y quesosito por dentro. Esto está de maravilla, de verdad. Háganlos sin gluten. Qué sabor de panecito esponjoso y crujiente por fuera. Familia, hagan estos panecitos libres de gluten con la harina de tapioca, quedan buenísimos para un desayuno, para la comida, para la cena, para invitar, para lo que quieran. Super panes de harina de tapioca, háganlos, se los súper recomiendo. Querida familia, bye. Me quedo comiendo mi rico panecito esponjosito. Mira, vean. Voy a agarrar otro para que vean lo esponjosito que está, y aparte suena crujientito. Ahí está, crujientito por fuera y por dentro delicioso. Delicioso.